Lección 11. Para el 13 de junio de 2020. La Biblia y la profecía. Sábado 6 de junio. Para memorizar. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:29. Ver además Juan 13:19. La pregunta esencial es: ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Esta semana, estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Lección 11. Domingo 7 de junio. El historicismo y la profecía. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías se llama historicismo. Es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal ininterrumpido de la historia, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Se asemeja a la forma de estudiar historia en la escuela. Lo hacemos de esta manera porque así es como la Biblia interpreta estas profecías para nosotros. Lee Daniel 2:27 al 45. ¿Qué aspectos del sueño indican una sucesión continua e ininterrumpida de poderes a lo largo de la historia? ¿De qué manera la Biblia nos muestra cómo interpretar la profecía apocalíptica del tiempo del fin? Fíjate que el reino de Nabucodonosor se reconoce como la cabeza de oro. De este modo, Daniel identifica a Babilonia como el primer reino. Daniel 2:38. Entonces, Daniel dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Daniel 2:39, y luego un cuarto, Daniel 2:40. El hecho de que estén sucesivamente uno tras otro, sin espacios, está igualmente implícito en la imagen, ya que cada uno de los reinos está representado en las partes de un cuerpo mayor que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Están conectados, así como el tiempo y la historia también están conectados. En Daniel 7 y 8, en vez de una imagen, se utilizan símbolos de bestias específicas, pero la enseñanza es la misma. Se nos da una secuencia ininterrumpida de 4 reinos terrenales, 3 en Daniel 8. Comienzan en la antigüedad, atraviesan la historia hasta el presente y continúan en el futuro, cuando Cristo regrese y Dios establezca su reino eterno. De este modo, la imagen de Daniel 2 y las visiones sucesivas de Daniel 7 y 8 proveyeron la base para la interpretación profética historicista protestante, que los adventistas del séptimo día aún mantienen en la actualidad. Lee Juan 14:29. ¿Qué dice Jesús que nos ayuda a entender cómo puede funcionar la profecía? ¿Qué gran ventaja tenemos los que vivimos en la actualidad, cuando ya ha transcurrido tanta historia, con respecto a alguien que vivió en los tiempos de Babilonia? Lección 11. Lunes 8 de junio. El principio de día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año. Muchos eruditos, a lo largo de los siglos, aplicaron este principio a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de varios textos clave y del contexto inmediato de las profecías mismas. Lee Números 14:34. Y Ezequiel 4:6. ¿Cómo enuncia Dios el principio de día por año en estos versículos específicos? En estos pasajes, podemos ver muy claramente la idea del principio de día por año.
Pero ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo, como en Daniel 7, 25 y Daniel 8, 14, así como en Apocalipsis 11, 2 y 3, 12, 6 y 14, y 13, 5? Otros tres elementos respaldan el principio de día por año en estas profecías de Daniel y Apocalipsis: el uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos que representan reinos sugiere que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente. Son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, ¿por qué deberíamos tomar como literales solo las profecías de tiempo? La respuesta es, por supuesto, que no deberíamos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que los representan se tomaran literalmente. Una vez que se aplica el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notablemente precisa. Finalmente, las expresiones peculiares utilizadas para designar estos periodos sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías, por ejemplo, 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8, 14, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los periodos que se muestran deben tomarse en forma simbólica, no literal. Observa la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Leemos que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Daniel 9, 25, habrá literalmente 69 semanas, o solo un año, 4 meses y una semana. Si esta profecía se la interpretara literalmente, no tendría sentido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos el principio bíblico de día por año, y las 70 semanas se convierten en 490 años? Lección 11. Martes 9 de junio. Identificación del cuerno pequeño. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la Iglesia romana. ¿Por qué? Lee Daniel 7, 1 al 25. Y 8, 1 al 13. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlo? Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. 1. Se describe a ambos como un cuerno. 2. Ambos son poderes perseguidores. 3. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. 4. Ambos atacan al pueblo de Dios. 5. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. 6. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo. 7. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. La historia identifica al primer reino como Babilonia, al segundo, como Medo-Persia, Daniel 8, 20, y al tercero, como Grecia. La historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales viene Roma. En Daniel 2, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido. Es decir, hasta el fin de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Solo un poder encaja con la historia y la profecía: el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército durante la Contrarreforma cuando los protestantes fueron masacrados. El papado procuró cambiar los tiempos y la ley al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo.
En Daniel 2, 7 y 8, después de Grecia, surge un poder que existe hasta el fin. ¿Qué otro poder podría ser ese aparte de Roma, ahora en su etapa papal? Por más políticamente incorrecta que sea, porque esta es una enseñanza vital del mensaje de los tres ángeles y, por lo tanto, un componente vital de la verdad presente. Lección 11. Miércoles 10 de junio. El juicio investigador. El bosquejo profético estudiado esta semana ha encontrado un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma. Pero no fue hasta el movimiento millerita a principios del siglo XIX, que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente reconsiderados y estudiados. Mira el siguiente cuadro. Daniel 7. Babilonia, león. Medo-Persia, oso. Grecia, leopardo. Roma pagana, cuarta bestia. Roma papal, cuerno pequeño. Daniel 8. No aparece en este capítulo. Medo-Persia, carnero. Grecia, macho cabrío. Roma pagana, el cuerno avanza horizontalmente. Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Lee Daniel 7, 9 al 14, y 8, 14 y 26. ¿Qué ocurre en el cielo según muestran estos versículos? Después del periodo de persecución medieval, que terminó en 1798 con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Berthier. Apocalipsis 13, 3, Daniel 7 y 8 hablan de juicio. El juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó. Daniel 7, 10, y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Daniel 7, 13. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio en Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel 8, 14. Hablan de lo mismo. Según Daniel 8, 14, el tiempo de esta purificación del santuario, que es la terminología del día de la expiación, es de 2300 tardes mañanas, o días. Con el principio de día por año, estos días representan 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel 9, 24, en el que la profecía de las 70 semanas, 490 años, está chatak, cortada o determinada, de la visión de los 2300 días. Daniel 9, 24. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de 2300 días, años, de Daniel 8, 14 y la profecía de las 70 semanas, 490 años, de Daniel 9, 24 al 27 son dos partes de una profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, 25, indica el comienzo del período. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha para este hecho es el 7º año del rey Artajerjes. Esdras 7, 7, o 457 a.C. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844, que no es mucho después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión, de purificación del santuario celestial. Observa la tabla en el estudio del viernes. Lección 11. Jueves 11 de junio. La tipología como profecía. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular, Daniel 8, 21. Al fin y al cabo, el texto lo menciona directamente. ¿Podría ser más evidente? Sin embargo, la tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señalan a una realidad mayor en el futuro. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta a Jesús y a los autores del Nuevo Testamento, e incluso la encontramos en el Antiguo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras los identifica.
Lee 1 de Corintios 10, 1 al 13. ¿A qué acontecimientos históricos se refiere Pablo al amonestar a la iglesia de Corinto? ¿Qué relación tiene esto con nosotros hoy? Pablo se remite a la realidad histórica del Éxodo y elabora una tipología basada en la experiencia de los antiguos hebreos en el desierto. De esta manera, Pablo muestra que Dios, quien inspiró a Moisés para registrar estos acontecimientos, quiso que estas cosas sucedieran como ejemplos para nosotros. 1 de Corintios 10, 6, y de ese modo amonestaran al Israel espiritual para que resistiera la tentación mientras vivimos en los últimos días. Lee los siguientes pasajes y escribe el tipo y el cumplimiento del antitipo de cada uno, según lo describen Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Mateo 12, 40. Juan 19, 36. Juan 3, 14, 15. Romanos 5, 14. Juan 1, 29. En cada caso, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aplican el tipo y la interpretación antitípica que permiten resaltar el significado profético. De esta manera, apuntan a un mayor cumplimiento de la realidad histórica. Piensa en el servicio del santuario terrenal, que funcionaba como un tipo de todo el plan de salvación. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia del mensaje del santuario para nosotros hoy? Lección 11. Viernes 12 de junio. Para estudiar y meditar. Lee 1844. Hecho simple, de Clifford Goldstein, como un lugar entre tantos para encontrar más material sobre la profecía de los 2300 días. Estudia el siguiente cuadro. Daniel 7. Babilonia, león. Medo-Persia, oso. Grecia, leopardo. Roma pagana, cuarta bestia. Roma papal, cuerno pequeño. Juicio en el cielo. Daniel 8. No aparece en este capítulo. Medo-Persia, carnero. Grecia, macho cabrío. Roma pagana, el cuerno avanza horizontalmente. Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Purificación del santuario celestial. El aspecto central que se debe considerar aquí es que la escena del juicio de Daniel 7, que tiene lugar después de 1260 años de persecución, es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8, 14. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce, en última instancia, al establecimiento del reino eterno de Dios al final de la triste historia de esta tierra caída. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia que las escrituras le dan a Daniel 8, 14 y al acontecimiento que representa. Preguntas para dialogar. 1. Repasa Daniel 2. Fíjate con qué claridad se revela el método historicista. Una secuencia ininterrumpida de imperios mundiales, que comienza en la antigüedad y termina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Dios nos da la clave para interpretar estas profecías. Sin embargo, ¿qué dice sobre el estado del mundo cristiano el hecho de que muy pocos cristianos empleen el método historicista en la actualidad? Porque este hecho ayuda a establecer aún más la relevancia del mensaje adventista para el mundo en este tiempo. 2. ¿Que también entiendes la profecía los 2300 días de Daniel 8, 14? Si no la entiendes, ¿por qué no te tomas el tiempo necesario para estudiarla y compartirla con la clase? Quizá te sorprendas con la solidez de nuestra interpretación de esta profecía. 3. Lee Daniel 7, 18, 21, 22, 25 y 27. Observa el enfoque en lo que les sucede a los santos. ¿Qué les hace el cuerno pequeño? En contraste, ¿qué hace el Señor por ellos? ¿Cuáles son las buenas noticias para los santos con respecto al juicio? ¿Qué les da finalmente el juicio?